El título de la charla resume el contenido de mi proyecto. La materia, un vínculo entre el viaje y la materia. Pinto procurando un encuentro entre la materia plástica y la materia natural. Ese sería el resumen del proyecto mío como pintora. ¿Y qué significa procurar ese encuentro entre la materia natural y la materia plástica? Que siempre he trabajado en el natural, desde una realidad vivida, procurando que la pintura se acerque al contexto donde están sucediendo las cosas que me interesan. El carácter de mi pintura creo que se constituye en gran medida a partir de este acercamiento, a partir de la experiencia personal. Trazo un recorrido y llevo a la materia al lugar donde están sucediendo las cosas, como os digo. A lo que es objeto de mi reflexión. Me gusta que allí se encuentre la pintura con el tema de la reflexión. Y esa es la razón por la que viajo. El viaje es literalmente un modo de acceder, de llevar a la pintura al lugar. Quiero que sepáis que mi concepto de viaje no es excluyente en absoluto. Le doy mucho valor al modo en el que está realizado el viaje y a la actitud con la que se emprende, por encima de la distancia geográfica, de la envergadura que pueda tener un trayecto. Eso es tan importante como un proyecto que yo vaya a realizar trazando un recorrido con los elementos que veo a través de la ventana de mi taller. Tiene la misma validez. En ambos casos para mí va a ser un viaje. En la charla voy a hacer con la conversación como un degradado. Voy a comentaros al principio aspectos más genéricos, los temas que me interesan, a lo mejor aspectos un poquito más abstractos, y después ya vamos a entrar de lleno en una dimensión personal de la pintura y del viaje. Y también quiero comentaros que las fotografías, que son todas de mis viajes, para mí no son un fin en sí mismo, no son obra final, son un medio de trabajo, una herramienta que me sirve para evocar momentos, para revivir circunstancias, y desde esa humildad debemos contemplarla. Chillida decía que las cosas importantes surgen en los bordes, en los límites, cuando están a punto de dejar de ser. Esta cita para mí encierra la esencia de los temas que me interesan. Cuando yo me aproximo a la realidad, cuando emprendo un viaje, lo que estoy es buscando encontrarme con fragmentos de la realidad donde las cosas están a punto de dejar de ser, donde la naturaleza, con los elementos que son propias de ella, está interviniendo y está transformando esa realidad, está convirtiéndolo en otra cosa. Esto puede suceder con fenómenos naturales, climas determinados, juegos de luces, efectos ópticos, efectos atmosféricos, sonoros. Estas fotografías, por ejemplo, pues ponen de manifiesto contextos donde la naturaleza ha intervenido. Han sucedido cosas. Creo que la naturaleza primigenia proyecta, arrastra, salpica, colorea, distorsiona. Esos son los modos que tiene la naturaleza, desde mi punto de vista, de pintar. Es como si la naturaleza estuviera pintando. Con estas imágenes lo que estoy intentando es que veáis aquellos contextos exactos en los que yo me fijo, dentro de un escenario amplio, en qué cosas apoyo mi mirada. ¿Y por qué me interesan estos temas? Como os digo, me interesan porque creo que tienen una identidad plástica muy grande. Es como pintura, yo lo observo como pintura, y eso me proporciona a mí muchos estímulos que enriquecen mi trabajo en el taller posteriormente. Creo que son muy sugerentes y es como si a través de la pintura yo intentara descifrar el misterio de lo que está sucediendo ahí. Ahí están sucediendo muchas cosas y a través de la pintura intento entender qué es lo que está pasando. Y también me atraen por su belleza descubierta. Cuando digo belleza descubierta me refiero a que es algo muy puro, absoluto, redondo. Es un momento en el que no percibimos la realidad con adornos de ningún tipo, de una forma muy salvaje.
esta imagen es de un trabajo mío que os la pongo a lo largo de toda la presentación. Va a haber algunas imágenes de trabajos y al final varios seguidos. Os las he introducido para que pongáis también imagen a lo que hago, ¿no? Porque pensaréis, bueno, todas estas fotos de la naturaleza, pero ¿qué hace esta chica? Bueno, pues esto, por ejemplo, es una serie de trabajos donde estoy estudiando las imágenes que se proyectan en una superficie de agua. Están hechos con pastel sobre papel y esta es una imagen donde podéis ver más de cerca en qué se concreta eso. La primera temporada que yo estuve trabajando del natural, como os digo, fue aquí en Granada, cuando estaba en la Fundación Rodríguez Acosta. Y un día estaba en el Albaicín, por aquí cerca, trabajando y me sorprendió una tormenta imponente. El cielo parecía que se caía sobre mi cabeza y en medio minuto yo estaba más mojada, no podía estar. Esta fotografía es de ese momento. Y bueno, opté por quedarme porque ya no me podía mojar más, así que me quedé, cubrí mis cosas como pude y me puse a tomar apuntes. Este apunte es de ese momento. Es un churrete, un garabateo, lo que pude porque el agua era el protagonista en ese momento. Aquella experiencia a mí me ayudó a entender el sentido que para mi trabajo tenía vivir esos momentos en los que la naturaleza transforma desde dentro, inmersa en la propia tormenta, literalmente en este caso además. Y a partir de esa experiencia, a partir de toda esa experiencia y todas las que tuve aquí en Granada, es cuando he sido yo la que he procurado permanentemente llevar, como os decía al principio, a la materia plástica frente a la naturaleza, frente a la materia natural. Bueno, ya hemos visto qué temas me interesan y por qué me interesan, porque ahí encuentro unos estímulos muy fuertes y un carácter plástico muy interesante. Y todo esto, ¿cómo impacta en mi trabajo? ¿Qué repercusión tiene? Porque vosotros pensaréis, bueno, esta se pone debajo de las tormentas y parece una cosa como medio... Bueno, pues yo he sacado dos conclusiones. Por un lado, la materia se impregna de las condiciones que le rodean, y esto es una obviedad, pero tiene mucho sentido lo que intento transmitiros. Si llueve, la materia se moja. Si hace una ventolera tremenda, la inestabilidad va generando una tensión y un nervio que se transmite en la caligrafía, en el gesto, en la forma de aplicar la materia. Pero eso después, cuando yo me voy al taller, se viene conmigo. Toda esa emoción vivida y esa... experimentar todo eso se viene al taller, y el trabajo, la obra final que yo voy desarrollando en el taller se nutre de esa experiencia vivida. Y no solamente en el trabajo con las brochas y los pinceles en la mano, sino también mi pensamiento se queda impregnado de esa experiencia. Y lo que ha ido sucediendo, el reiterado trabajo frente al natural, lo que ha ido generando en mí es una evolución de un pensamiento cada vez más abstracto. Cuando digo abstracto no me refiero a pintura figurativa, pintura abstracta, sino a querer penetrar cada vez más en los estratos internos de las cosas, a no quedarme en la apariencia exterior del escenario, de la imagen que yo esté observando, sino la magnitud que tiene un juego de luces, una tormenta, lo que sea, eso cómo se explica en pintura más allá de la anécdota y de los detalles superfluos. Voy a poneros un ejemplo para que entendáis bien a qué me refiero con los estratos internos de las cosas. De un tiempo a esta parte me fijo mucho en lo que sucede en las hojas de los árboles cuando la luz del sol incide sobre ellas y yo lo observo a contraluz. Esta mañana yo estaba paseando por ahí, por el Paseo del Darro, y hay una iglesia de San Pablo y San Pedro. Ahí hay un conjunto de árboles donde el sol estaba incidiendo de una forma que aquello parecía una vidriera. Para mí esto es una fotografía que de alguna manera evoca eso. Esto lo veo yo a través de las ventanas de mi taller y en mis recorridos habituales por Madrid, y me podría pasar horas mirando esto. Me parece que lo que está sucediendo ahí, yo lo parangono con una vidriera. Es algo realmente muy hermoso y muy interesante desde el punto de vista plástico. Entonces, en la medida en que yo quiero trabajarlo en pintura, yo me pregunto, la forma que tiene la hoja, la especie a la que pertenece el árbol, etcétera,
todo eso pasa a un segundo plano. Lo relevante es lo esencial de lo que está sucediendo, ¿no? Y ahora es tarea de la pintura ver cómo interpreta todo eso. Pero a esto es a lo que me refiero. Esto puede ser un ejemplo visual y mi explicación. Cuando os digo penetrar en los estratos internos de las cosas. En general, yo creo que la naturaleza interpela a la pintura. Pienso que interpela a todas las disciplinas del arte. Y el arte interpela a la persona, o eso es lo que yo quisiera, que el arte sea y la pintura un vehículo para conocer y para trascender. Bueno, ahora vamos a pasar a la pintura en sí misma. ¿Por qué pintura y no otra cosa? Yo no tengo una respuesta cerrada, porque en realidad me interesan todas las disciplinas del arte. Después os voy a hablar un poquito de mi relación con la danza y me fijo mucho en ellas. Pero bueno, al final la pintura fue la que más pudo. Uno de los atributos esenciales de la pintura son las dos dimensiones. A mí este tema me interesa y me atrae especialmente. Encuentro como que la pintura, con mínimos recursos y solamente con dos dimensiones, procura hablar de temas de mucha trascendencia y de una acusada sobriedad de medios. Las posibilidades de la pintura son infinitas, los medios son infinitos, pero siempre desde esa posición callada de las dos dimensiones. Este tema me interesa mucho, creo que es como una especie de tarea apasionante y también un reto, con tan poco intentar decir tanto, ¿no? Si es voluntad del pintor, claro. Otro tema que me interesa mucho de la pintura es que puede crear una atmósfera, que probablemente sea la evocación de una atmósfera existente, pero ella propone una atmósfera nueva. Esta fotografía es de un cuadro mío, os la he puesto porque creo que puede ilustrar bien la idea de la atmósfera que voy a compartir con vosotros. La atmósfera es una capa de aire que rodea la Tierra, ¿no? Así por definición. Cuando yo hablo de atmósfera en un ámbito natural, sea en un interior o en un exterior, pienso que son la suma de todas las cosas que están teniendo lugar ahí, que hacen que eso esté vivo. Aire, ruido, sonidos, aromas, bueno, infinidad de cosas que en suma hacen que ahí haya vida. En la medida en que a mí eso me conmueve de un modo especial cuando yo analizo y observo un fragmento de la naturaleza, pienso cómo eso se puede transferir a la pintura. La pintura puede tener como una atmósfera en sí misma, una atmósfera plástica, podríamos llamarlo. ¿Los cuadros pueden tener atmósfera? Yo creo que sí. Yo en mi pintura persigo mucho esto, aunque el tema del trabajo sea algo totalmente abstracto. No pensemos aquí, la imagen evoca un río de China muy atmosférico, después vamos a ver la foto de ese río. Pero un trabajo abstracto yo creo que puede tener también mucha atmósfera. Y me pregunto si la atmósfera puede ser el punto de partida a través del cual, en la medida en que el espectador la perciba, se detenga delante del trabajo, dialogue con la pintura y a partir de ahí quiera ver más. Cuando digo quiero ver más, no es que quiera ver más pintura mía, que sí, claro, por supuesto, si la quiere ver estupendo, pero que quiera ver más, trascender, ¿no? Ese cometido que os decía antes que me gustaría que tuviera la pintura, que sea un vehículo para... Yo en mi pintura, cuando estoy pintando, tengo una especie de batalla, como si estuviera haciendo esgrima con los pinceles, y quito y pongo mucho, quito y pongo, quito y pongo. Ese es el modo a través del cual yo voy consiguiendo que sobre el soporte quede como un pozo de materia, aunque sea después de haber arrastrado mucho y sea un pozo mínimo. Pero ese es el juego que tengo con la materia a través del cual intento imprimirle ese carácter atmosférico al trabajo. En este detalle del cuadro anterior podéis ver ese juego de quitar y poner, hacer y deshacer, y bueno, y de repente en medio de toda esa marabunta, pues un día empieza a salir a flote el cuadro. Otro aspecto que me interesa mucho de la pintura, que no es exclusivo de la pintura, las dos dimensiones sí es exclusivo de la pintura, el dibujo, la fotografía, ahí comparten esto. Esto creo que es común a todas las disciplinas del arte, la profundidad y el contenido que se transmite al trabajo. Desde mi punto de vista,
por encima de las dimensiones, de la sofisticación de una técnica, todo eso que puede enriquecer mucho a un trabajo siempre que tenga un sentido, que tenga una razón de ser, que no sea fruto de un alarde, de una, de un antojo, de una ocurrencia, no de una idea, de una ocurrencia, de una moda, que tenga un sentido. Si no, yo percibo como que podemos, cuando empezamos a plantearnos un proyecto, si nos enfrascamos en esos aspectos técnicos y formales, podemos generar vacíos, huecos que se acaban percibiendo y que están reñidos con la voluntad de que el trabajo tenga profundidad y contenido. Y la última referencia general en torno a la pintura es sobre el pensamiento abstracto. Os decía antes que trabajar frente al natural está generando en mí un pensamiento cada vez más abstracto. A mí me interesa el pensamiento abstracto, creo que en general, no solo en torno a la pintura, creo que se refiere a las cosas desde lo fundamental, despojado de adornos, de artificios y de recorridos que no conducen a nada. Creo que la pintura es un vehículo para poder alcanzar esto. A mí me sirve como vehículo. La pintura es una expresión del pensamiento visual y creo que el pensamiento visual es tan específico como abstracto, que puede ayudar a conocer la realidad que sea desde el interior. Estos bocetos que veis aquí están hechos en un recorrido de China entre montañas tibetanas, provincias muy tibetanas, y os lo he puesto porque son bocetos donde yo intentaba simplemente con línea abstraer lo esencial de lo que estaba sucediendo ahí. Eran unos recorridos por lugares muy angostos y en la encrucijada de los ejes y las líneas que formaban esos montes, pues estaban sucediendo muchas cosas, de población, de arquitectura, y había ahí unos centros de líneas donde sucedían cosas que yo simplemente a la velocidad a la que tenía que tomar esos apuntes, pues intentaba poner más énfasis para rescatar lo esencial. Ahí está pasando algo y hay estos ejes que ordenan y nada más. La pintura propicia una conducta contemplativa, paciente, callada. Esto también me interesa mucho de la pintura. Miguel Ángel Campano dice que es un arte del silencio. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Vamos a pasar ahora de lleno a los viajes, la dimensión personal del viaje. A mí no me gusta hablar del viaje como un vehículo de inspiración. En la medida en que la inspiración pueda convertirse en algo tan abstracto y tan volátil que nos haga o que me haga a mí olvidarme de lo esencial. Para mí el viaje es un vehículo de acceso a un lugar, es un recorrido físico entre situaciones, entre realidades, entre personas. Literalmente es eso, es un recorrido físico entre situaciones. Es material de trabajo y el viaje me proporciona un contenido. Yo cuando termino un trayecto, insisto, sea donde sea el trayecto, aunque me vaya al río Manzanares, vuelvo con mucho contenido, con mucho contenido. Ese contenido me lo proporciona el viaje, el ponerme frente a la realidad. El viaje liga, aglutina la materia plástica y la materia natural. El óleo, por ejemplo, es pigmento con aceite de linaza, el aceite es el aglutinante del óleo. Para mí el viaje es el aglutinante entre las dos materias, es mi aglutinante. Creo que el viaje nace cuando hay interés por las cosas nuevas, voluntad por conocer y un carácter permeable, y esa es la actitud a la que me refería al principio para encarar cualquier proyecto y cualquier recorrido. Hay una cita muy bonita que a mí me gusta mucho que dice que lo primero de todo es tener sed, pues eso, ¿no? A partir de ahí se pueden empezar a construir infinidad de cosas. La primera vez que yo planifiqué un viaje, que fue en Argentina, pues lo hice totalmente guiada por la intuición, ¿no? Y yo ahora echo la vista atrás y digo, madre mía, lo que hace el no saber. Intuía muchas cosas, pero no sabía nada. Bueno, ahora tampoco sé demasiado, pero sí que es cierto que la experiencia va madurando el proyecto para que el viaje ocupe su lugar y el trabajo en el taller ocupe su lugar, porque aquí lo fundamental de todo es la pintura. El viaje no puede ser una anécdota llena de muchas cosas interesantes, pero
olvidarnos de lo fundamental. A través del viaje concibo la pintura en un lugar determinado y utilizo aquí el término concebir con el sentido más íntimo que tiene, porque haber concebido la pintura en un lugar, en un espacio determinado, hace que ese espacio se convierta en un lugar, ya no es un sitio cualquiera. El viaje transcurre en 3 dimensiones, es un recorrido por un espacio de acción, un espacio en el que yo estoy haciendo muchas cosas, estoy experimentando y estoy pintando. Y de ahí desemboca un plano de acción, que es el plano de la pintura, las 2 dimensiones a las que me refería antes. Entonces, en la medida en que el viaje es un recorrido por un espacio de acción, el viaje para mí, como en ese espacio yo trabajo, el viaje es un recorrido por el taller. Si yo a esta fotografía tuviera que ponerle un título, pues creo que la titularía Mi taller. Un taller de inmensas dimensiones, casi infinito, pero para mí en ese momento todos estos espacios, todos estos lugares son mi taller. ¿Cómo elijo el destino? ¿Por qué me voy donde me voy? Los últimos viajes han sido a lugares un poco especiales. El penúltimo fue por Rusia y el último ha sido por China. Entonces, ¿por qué a esos sitios, no? ¿Y cómo llego hasta allí? Bueno, los viajes los suelo hacer cada 3-4 años, porque entre viaje y viaje hay que madurar muchas cosas. La pintura tiene que madurar y yo tengo que madurar. Cuando vengo cargada de emociones que hay que digerirlas. Hay que digerirlas porque esto es como ir caminando. Para que un pie se levante, el otro tiene que estar apoyado, ¿no? Entonces, el proyecto nuevo sería ese pie que se está levantando y para eso hay cosas que tienen que haberse consolidado y hay un pie que tiene que estar apoyado. Los viajes suelen durar 3 meses. Hasta ahora, no sé si en algún momento lo ampliaré, pues me he dado cuenta que 3 meses es un tiempo prudencial en el que yo puedo mantener un rendimiento a todos los niveles al 100%, sin bajar la guardia en nada, no solamente en el trabajo, que por supuesto, sino también en mi relación con todo lo que se me pone por delante, las personas, las dificultades, etcétera. Para elegir un destino doy muchas vueltas por el mapa del mundo, muchas vueltas, y me paso muchos meses configurando en mi cabeza y desconfigurando trayectos. Me fijo mucho en el clima y en la atmósfera y en la naturaleza de ese posible sitio al que yo vaya a ir. Actualmente estoy buscando lugares que sean diametralmente diferentes a lo que yo tengo aquí más cerca. Me fijo también mucho en la época del año. Por ejemplo, en verano todo el mundo se vuelve loco, no hay nadie en su sitio y todo está como fuera de... entonces huyo del verano, salvo que sea mi verano y sea invierno en el hemisferio sur. También procuro lugares donde haya una red de transporte público que me permita acceder a todas partes y acceder con las personas, con el pueblo. No quiero ir en medios que no sean los que usan ellos. Muchas veces para mí el trayecto entre 2 poblaciones va a ser más importante que el lugar al que llego, por muy emblemático que sea. En esos trayectos, que a veces pueden ser muy largos, en el Transiberiano pasé 6 días dentro de un vagón, por ejemplo, entonces ahí es que no te queda más remedio que conocer a las personas y que quererlos, porque estás 6 días sin bajarte del tren. Y son momentos, pues eso, momentos de conocer a las personas que también tienen importancia en el proyecto. Estudio, leo, miro muchísimas fotografías de todos los temas, no solamente de arte y no solamente aspectos relacionados con la naturaleza. Y bueno, quiero ahora contaros algo que no es exactamente el modo de decidir un destino, pero creo que si conocéis la rutina que yo tengo cuando llego a cada población, podéis entender en qué me fijo cuando decido u opto por un país y por qué quiero transporte al que yo pueda acceder, etc. Cuando yo llego a una población, lo primero de todo, lo primero que hago, sea la capital del país o sea un pueblo chiquitito, va a ser ir al mercado, a los templos, a las librerías si las hay, a los cementerios y por último a los museos. Vosotros pensaréis, esta chica es pintora y va al último a los museos. Pues sí, los museos se quedan para el final. Entonces, ¿por qué así?
Esto es una dimensión personalísima del viaje, como podéis ver, pero quiero contároslo porque para mí es muy importante. Es un pilar fundamental. En el mercado está la vida del pueblo. Yo en el mercado lo veo todo. Ahí las personas creo que se expresan con muchísima naturalidad, con muchísima libertad. Ves lo que hay y lo que no hay, la abundancia de alimento o la escasez, porque puede haber de todo, el aspecto de las personas, del alimento, la infraestructura del propio mercado. Los templos no solo por su arquitectura, que también, claro, la arquitectura es bellísima. A mí me interesa y creo que es muy importante conocer la raíz espiritual de las personas con las que yo voy a trabajar. Es imprescindible entender qué sentido de la trascendencia tienen, si lo tienen, dónde se apoyan, si se apoyan en algún sitio, dónde apoyan su alegría, su sufrimiento, sus gozos o sus penas. Y todo esto se percibe en los templos, cómo contemplan el devenir de la vida, toda esa trama de aspectos interiores de las personas con las que yo voy a viajar en el tren, con las que se me van a acercar cuando yo estoy dibujando en el terreno. Pues todo eso yo puedo observarlo en gran medida en los templos, dentro y fuera, alrededor, pero ese aspecto hay que conocerlo y hay que abrigarlo, sea lo que sea, porque ya os podéis imaginar, los templos budistas de China nada que ver conmigo, pero es que me da igual, hay que acercar, yo tengo necesidad de acercarme a esto. Las librerías, bueno, en las librerías está lo que leen las personas, están los temas que les interesan. Yo voy a una librería y recorriendo esas estanterías me doy cuenta de qué hay en las inquietudes intelectuales de estas personas. Por ejemplo, recuerdo en Rusia, en todas las librerías de Rusia, sea Moscú y San Petersburgo, o sea un pueblo chiquitito de Siberia perdido, están llenas de libros de danza, muchos más que en España, pero vamos, que nos dan vuelta y media. La danza es una disciplina del arte que tiene mucho contenido. Pues si al pueblo ruso le interesa tanto la danza, a mí eso me da que pensar. Y yo eso lo aprendo en la librería, acercándome ahí, viendo qué compra el pueblo. Y por último, los cementerios. Esto puede parecer un poco singular. Lo reconozco. Hay cementerios muy bellos por el mundo. Aquí también, ¿eh? Pero es que en los cementerios también se ven muchas cosas. Yo he dibujado en los cementerios de China, he mirado los horarios, cómo llegar, y me he colocado en un lugar donde mi presencia no fuera ofensiva para nadie, ni muchísimo menos. Y qué cosas he visto dibujando, qué cosas, madre mía, qué iconografía se ve a veces en los cementerios. Esto también es muy importante porque es su realidad, es lo que tienen ellos, que muchas veces no va a tener nada que ver conmigo. Entonces, bueno, esto he abierto ahí este paréntesis, pero con todo este panorama, yo después creo que la interpretación que voy a hacer de su naturaleza, de su paisaje, de sus colores, de sus formas, pues va a ser otra, ¿no? Porque mi aproximación a ellos ha sido, en la medida en que pueda, lo más profunda posible. Otro aspecto importante del viaje, ver algo por primera vez. Yo estoy pensando mucho en esta idea y razonándola para ver qué repercusión tiene en mi pintura a partir de mi relación con el mar. Yo soy de Cádiz, como ha dicho Ana, y no sé lo que es ver el mar por primera vez, porque he nacido en la orilla del mar, como aquel que dice. Entonces yo muchas veces me pregunto, ¿qué debe sentir una persona cuando ve el mar por primera vez? Porque tiene que ser algo maravilloso. Es que no me lo puedo imaginar. A mí, como me encanta el mar, pues es que me imagino que eso tiene que ser, si uno razona esa idea y tiene conciencia de que está viendo algo por primera vez, se tiene que quedar absorto. Bueno, esto creo que en la pintura a mí me puede imprimir un carácter determinado, porque es como si los estímulos de todo lo que yo estoy viendo por primera vez se fueran apoyando en espacios que no están ocupados por nada. Es como si fuera la mirada de un niño. Incluso mi trazo también puede ser más torpe, no está manido, no está habituado a todo eso, con lo cual la frescura con la que salen las reflexiones y la realidad con la materia va a ser otra. Es como si escribiésemos con un alfabeto que no es el nuestro.
vamos a escribir con torpeza. Si nos ponemos a escribir con el alfabeto cirílico, pues vamos a hacerlos como un niño, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante en mi caligrafía plástica, introducir esos elementos mucho más inocentes y que vienen a partir de la percepción de unos estímulos de cosas que veo por primera vez. Cuando yo vi esto por primera vez, pues me quedé muda, porque esta fotografía es de la zona de los glaciares desde el lado chileno. Ahí al fondo podéis ver las Torres del Paine. El primer glaciar yo lo vi en la zona argentina, el glaciar Perito Moreno, y cuando vi este color azul de hielo, bueno, es que no yo pensaba, ¿y esto de la pintura cómo lo explica? Es que no lo puedo explicar, obviamente. Imponente. A lo largo de los viajes yo voy teniendo la oportunidad de ver cosas por primera vez. Ojo, también se pueden ver las cosas habituales con los ojos de la primera vez. Esto, olvidando lo aprendido y rescatando esa mirada que intenta... Esto es un ejercicio muy bonito y muy difícil. Las atmósferas de Oriente en general, donde la luz va tamizando las estructuras y las formas, en este caso de las montañas, pues esa singularidad de esa atmósfera yo la he visto allí por primera vez. La arquitectura puede ser cosas hechas por el hombre que yo veo por primera vez. Yo cuando he visto una pagoda de verdad, no la pagoda del barrio chino, de una pagoda de verdad por primera vez, pues bueno, pues es que te da un pellizco en el corazón y en el pensamiento. Las iglesias ortodoxas con esos colores y esos volúmenes también. Una escuela de calígrafos. Los chiquillos en China aprenden el arte de la caligrafía, que es una disciplina del arte, y cuando yo vi por primera vez una escuela de calígrafos, todos enfrascados en su tarea con sus pinceles, pues es una percepción que yo estoy recibiendo por primera vez, y de esa manera tengo que procesarla en mi cabeza. Una escuela de chicos que van a ser monjes budistas, y la arquitectura tibetana. Pueden ser facciones y formas de vestir que yo veo por primera vez. Esta fotografía y la que sigue es de las provincias tibetanas de China. Cuando yo llegué, y ellos se visten así en su día a día. Cuando yo llegué y vi esto, pues bueno, los ojos se me abrieron como platos, y eso tiene que dejar una huella en mi caligrafía y en mi registro con la materia. Quiero contaros una anécdota de algo que me pasó en Rusia y que vi por primera vez. Es algo que no es fotografiable porque mi cámara no registraba eso que estaba pasando ahí, pero yo lo voy a contar porque lo viví y porque me impactó muchísimo. Algo muy sutil, pero que hacía que todo lo que hubiese alrededor fuera especialmente hermoso. Esta fotografía es de un sitio que se llama Yakutsk, no sé si habéis oído hablar de él. Está en la República de Saja, en la parte oriental y norte de Rusia, y según dicen es de las zonas habitadas más frías del planeta. Bueno, en mi guía ponía unas cosas maravillosas de este sitio y las descripciones las hacía con mucha sinceridad. Entonces, esa sinceridad pues podía asustar o podía lo que sucedió en mí, que me entraron unas ganas tremendas de llegar a ese sitio. Y entonces lo intenté y llegué. Esta foto está tomada a menos 40 grados bajo cero. Bueno, yo al principio decía que Chillida dice que las cosas importantes pasan en los límites y que a mí me gustan, pues aquí estaba todo al límite. Yo también, porque a 40 grados bajo cero y yo de Cádiz además, el organismo se resiente, pero creo que el clima imprime carácter, y es que la atmósfera, vuelvo a las atmósferas de este lugar, era algo imponente, parecía como si nunca nadie hubiera pisado todo. Los bosques de alrededor, esta fotografía es yendo fuera de la población, algunas granjas de reno que son muy abundantes por allí, era algo de una limpieza impresionante. Esta fotografía es una de mis visitas a los mercados. Es un mercado de productos frescos, pero como hace esa temperatura, pues está todo congelado, claro. Podéis ver las personas que están vendiendo en el mercado, ya os hacéis una idea. Veis, esto es en Rusia, pero ya ahí las facciones han cambiado por completo, nada que ver
con Moscú y con San Petersburgo, y bueno, pues van bien abrigados. Entonces, en este lugar lo que yo vi es como si el aire estuviera congelado. Yo no sé si entre vosotros hay alguien de ciencias y va a pensar que no lo explico con rigor, y es verdad, yo no sé explicarlo. Pero es como si ahora mismo todo el aire que hay aquí estuviese congelado. ¿Y qué percepción tenía yo? Pues los días que yo estuve allí había muchísima nieve, pero no nevó, hacía sol, un sol radiante que no se sentía en absoluto, pero hacía mucho sol. Entonces ese sol se proyectaba en esa cosa que estaba en el aire flotando congelada y generaba unos efectos iridiscentes que por eso os digo que parecía mágico. Es como si hubiera personas lanzando purpurina como en una fiesta de niños. Era una cosa impactante, de manera que hasta un rincón de contenedores sucios y vastos, eso tamizaba como si fuera un tul y hacía que fuera realmente hermoso. Bueno, esto es una anécdota, pero eso yo lo vi también por primera vez. Ese impacto de todo lo que se va viendo por primera vez, me pregunto cómo habla de ello la pintura y cómo habla de ello desde los estratos internos, porque esto no voy a coger un soporte y salpicarlo de purpurina, obviamente. Es algo mucho más profundo, ¿no? Todas estas experiencias tienen que filtrarse a la pintura, pero desde lo básico, desde lo esencial. Os hablaba antes de la importancia que le doy a las personas. Yo no represento a las personas en mi trabajo, hasta ahora no lo he hecho, no sé si en algún momento empezarán a aparecer, pero hay una interpretación de todos los elementos, formas, color, etcétera, donde la relación que yo tengo con las personas de ese país está interviniendo, está haciendo que mi interpretación sea diferente a si no hubiese esa relación con la población. No hay una explicación de las personas, hay una evocación. Y las personas también contribuyen en gran medida a que un espacio sea un lugar. Creo que son las que hacen que eso sea así por encima de todo. Os iréis fijando que los títulos de los cuadros, entre paréntesis, tienen un nombre de una población. Pues ese nombre es el lugar. Cada cuadro podría llevar un librito al lado y muchas anécdotas con las personas. Quiero contaros de todos los encuentros con las personas, que son muchos, como podéis imaginar, y en estos países un poco singulares, pues más todavía, una anécdota de algo que me pasó en China. En una ruta que llaman la ruta transtibetana. Son las provincias que están limitando con Tíbet, pero no es Tíbet. Bueno, en estas provincias yo estuve durmiendo en sitios que están muy apartados y muy abandonados. Es como si nadie se acordara de ellos. Esta fotografía es de uno de esos sitios y creo que por el tono y por el rostro de esta persona, bueno, se puede intuir un poco que ahí hay cosas especiales. Aquí están helados 200 días al año y, por ejemplo, en esta población las calles estaban reventadas por las temperaturas. Había perros con un aspecto agónico y enfermo, pero multitud de perros. Era como masas negras que se veían y marrones por todas partes, y eso contribuía a que aquello tuviera un aspecto determinado. Y las tiendas, por ejemplo, las tiendas estaban vacías, no tenían nada que ofrecer. Y el concepto de tienda no es el que nos viene a la cabeza cuando pensamos en una tienda. La infraestructura era otra historia. En este lugar yo fui muy feliz y dibujé muy a gusto. Hice un esfuerzo por entender que el carácter de las personas ahí está marcado por todo lo que os he contado, porque no podía ser de otra manera. Estas criaturas están olvidadas del mundo, creo yo. Bueno, de ese sitio, y con toda la carga emocional que ver todo eso me había producido, me fui a otro lugar que en mi guía lo describían como un sitio maravilloso. Decía que era uno de los, os lo voy a leer textualmente lo que decía, uno de los lugares más alejados de una de las provincias más remotas de China. A eso le llaman la Siberia china, así que imaginaos. Predominantemente tibetana y salpicada de impresionantes monasterios. Los extranjeros que llegan hasta allí disfrutarán de unas carreteras hermosas. Esto es una foto de esas carreteras y eran muy bellas. Aquí vamos
entre 4.000 y 5.000 metros de altitud, subiendo. Ya estamos ahí tocando el cielo casi. Bueno, realmente las carreteras eran bellísimas. Después del trayecto, cuando yo llegué, lo que me encontré fue esto. Cuando bajé del vehículo yo pensé, y lo que había leído en mi guía, los impresionantes monasterios, yo pensé que el señor que me había llevado me había llevado a otro sitio, claro. Yo tenía los ojos abiertos como plástico, no daba crédito. Yo solo veía escombros, un polvorín tremendo y tiendas de campaña, no había otra cosa. Las montañas de escombros las estaban utilizando como mostradores para vender en comercios improvisados, y escombros, escombros y escombros. Ni impresionantes monasterios, ni hoteles, ni calles, ni nada. Allí no había de nada. Bueno, entonces, en mi guía marqué con una cruz el lugar donde yo me pensaba alojar y lo fui enseñando, pero allí hablaban solamente tibetano, en la guía estaba en castellano y en chino, con lo cual, chino mandarín, nadie entendía nada. Primera dificultad, que la solventamos lo antes posible. En este lugar había habido un terremoto y estaban destrozados, pero destrozados. O sea, el dolor y el sufrimiento se tocaba por las calles. No había de nada, no había absolutamente de nada, lo que estáis viendo. Bueno, en mi guía eso no se especificaba porque era una edición anterior y yo conocía a esta población haciendo un esfuerzo ímprobo por salir adelante, porque realmente pues ellos no tenían nada ni a nadie. Había personas que estaba todo debajo de la tierra, lo habían perdido todo. Entonces yo pues allí no dibujé casi nada. Dormí en una tienda de campaña con ellos porque no había otra cosa, y cuando yo por las noches a veces me ponía a hacer garabatos, que estos son algunos garabatos de esa atmósfera que yo percibía, yo me preguntaba cómo se puede hablar de lo sustancial de todo esto, ¿no? de todo lo que yo estoy viviendo y de todo lo que están viviendo estas personas. ¿Cómo se puede hablar de la amabilidad, de la angustia, del sufrimiento, del destrozo que han tenido? Y la experiencia que yo tuve con estas personas fue maravillosa, porque ellos me abrieron las puertas de lo que tenían de par en par. Ellos estaban, es como si se olvidaran por completo de lo que tenían por delante y yo me convirtiera en el eje central en esos días de todo. Las necesidades las que yo tuviera en comparación con lo que ellos estaban viviendo. Entonces, estos son apuntes de esos días. Como veis, están ahí un poco confusos y todo en una maraña, que era lo que yo percibía allí. Esa es la experiencia con las personas en los viajes. Esta es una, después hay muchas y de todo tipo. Pero todo eso yo necesito tocarlo y vivirlo, digerirlo, y que después eso se filtre a la pintura, como os decía antes. Vamos a pasar ahora ya a la dimensión personal de la pintura, específicamente a la pintura. Cuando yo empecé a pintar, mis reflexiones se ceñían más al aspecto exterior de las cosas. Os he contado antes el ejemplo de la vidriera. Esta idea enlaza con ese ejemplo. Me fijaba en el aspecto exterior, en los detalles que en esencia eran superfluos, que nunca iban a explicar lo esencial de un tema. Me fijaba en el envoltorio. El primer viaje que hice, que como os he dicho antes fue por Argentina, a mí me sirvió para entender que recibir estímulos de cosas que yo veía por primera vez durante un tiempo prolongado, eso impactaba con tanta fuerza que me obligaba a abstraer progresivamente en mi pensamiento y a querer abstraer también en las formas de mi pintura, en el modo de plantear la pintura. El resultado final de ese trabajo será el que sea. Podrá haber una referencia más figurativa o podrá ser un trabajo con un resultado donde he abstraído más. Pero lo sustancial de esa experiencia para mí fue prescindir del envoltorio. Entender que a través que por dentro de ese envoltorio había algo mucho más relevante para explicarlo con la pintura. Estos son fotografías de esos momentos por Argentina. El taller. Como os decía antes, yo creo que tengo dos talleres. Uno es
el natural, ahí es donde se desarrolla la primera fase del proyecto, y después otro taller, que es el taller de interior. En Madrid está en este caso. Entonces, aquí tenéis una foto del taller, todo sucio y con el caos de un momento de trabajo. Cuando yo llego al taller traigo infinidad de apuntes, traigo todos los bocetos que he ido haciendo durante el trayecto, sea el trayecto que sea, y todos esos bocetos tienen mucho contenido. Esos bocetos traen muchos datos relacionados con color, formas, atmósferas, estructuras, composiciones, pero además tienen el dato registrado de la experiencia que yo he vivido, de esa inclemencia del tiempo, de esa experiencia con las personas, de esa altitud, de ese cansancio. Todo eso está registrado en los bocetos. Los voy colocando en paneles y los coloco por orden cronológico, porque es la evolución natural de mi pensamiento, el orden en el que yo he ido viendo las cosas y he ido madurando las reflexiones. Aquí podéis ver una imagen de un boceto pues lleno de churretes y de manchas. Las manchas que se ven del papel no las he quitado a propósito porque son manchas, pues porque en ese papel llovió mucho y se salpicó todo y fue un desastre. Estos dibujos son la génesis de la pintura. Estos dibujos para mí no son una anécdota o un recuerdo de un momento determinado, que lo son también, pero estos bocetos son los que van a darle después cuerpo a la pintura final, son los que van a vertir el contenido. Como os decía de las fotografías, a mí me sirven para revivir momentos y para entender ese discernimiento con la materia y con el cuadro que va a ser obra final, de dónde ha partido, de dónde ha salido. Este otro apunte, pues veis lo mismo, la hoja está arrugada, igual, por unas circunstancias singulares. En el taller, las ideas obtenidas del natural se abstraen, se produce cierta emancipación. Cuando yo estoy delante de las cosas, empiezo a intuir, y empiezo a tener ideas que al principio solamente existen dentro de mí. De alguna manera son cosas que no tienen cuerpo, que no se han convertido en nada. Todo esto poco a poco se va materializando en la obra final, se va apoyando en el soporte, y para eso hay que abstraerse de todos los estímulos previos, y yo como pintura también tengo de alguna manera que despegarme. Tengo que abrir un paréntesis que no sabemos exactamente cuánto tiempo va a llevar, pero ese tiempo debe no importar. A mí quiero que no me importe, que no sea un requisito de ninguna manera, para que la abstracción y la emancipación de la realidad llegue al punto en el que la pintura va a empezar a tener algo que decir ella misma. Os he dicho antes que quisiera que la pintura sea un vehículo para trascender, que la pintura interpreta pero propone algo nuevo, interpreta una atmósfera pero propone una atmósfera nueva, propone una realidad nueva. Entonces, llegar a ese punto es un recorrido en el que tengo necesidad de despegarme de la realidad. Si me quedo pegada a ella, creo que no voy a ser capaz de hacer una propuesta personal. Creo que es un proceso largo y ponderado, y creo que es el eje central de la creación. Igual que los bocetos son la génesis de la pintura, este tiempo de ausencia casi es el eje central para que la pintura, que no nos olvidemos, es lo principal del proyecto, no la anécdota del viaje, para que eso se consolide. Este dibujo y el que le sigue pertenecen al proyecto que tengo actualmente entre manos, y son ejes y líneas que evocan el movimiento del agua del mar o del agua de otros contextos. Estoy intentando abstraer ahí de toda esa maraña de agua y de todas esas formas maravillosas que yo observo como maravillosas, pues los ejes centrales del movimiento. El concepto tiempo. Yo antes trabajaba muy deprisa, hacía muchas cosas muy deprisa, y ahora mis tiempos se han invertido. Ahora hago muy pocas cosas
pero con mucho tiempo. No sé si con mucho tiempo o con poco, pero intentando invertir mucho tiempo. Es como que necesito que el tiempo deje de contar, que no haya condicionantes de tiempo. Por lo que os decía antes, porque creo que los periodos donde se está concibiendo esa hora final no se pueden atropellar esos tiempos. Yo desde la ventana de mi taller tengo un pequeño jardincito y por ejemplo ahí veo flores que se abren en primavera. Pues si yo esas flores cuando se están intentando abrir, yo fuera intentara hacerlo más deprisa, pues las mataría todas y me quedaría sin flor. Pues valga la comparación para entender cómo yo interpreto ese tiempo del momento, no voy a decir el momento cumbre de la creación porque parece como un poco pretencioso, pero ese momento en el que las cosas tienen que ir madurando de un modo natural, sin precipitarlo, porque esa madurez no se puede precipitar por mucho que se quiera. Hoy es difícil mantener ese principio, claro. El derroche de tiempo del que habló Valeri es como dedicar tiempo a las tareas laboriosas, va un poco en contra de los principios de la sociedad en la que vivimos. Pero bueno, ahí está la pintura rivalizando desafiando a las agujas del reloj. Miguel Ángel Campano también tiene una reflexión que a mí me gusta muchísimo, en la que dice que el tiempo lo marca la pintura, no el reloj. Pues ya eso lo dice todo. Y en relación con el tema del tiempo, es el sin porqué de las cosas. Creo que también hay momentos en torno a un proceso creativo en el que hay que hacer cosas sin un porqué determinado. ¿Por qué estás haciendo eso? Pues no hay una respuesta dentro de la lógica natural de la sociedad en la que vivimos. Dentro de la lógica del arte yo creo que sí, que hay una respuesta, claro que la hay. Pero bueno, son reflexiones y son preguntas que se pueden responder desde otro lenguaje. Hay que invertir tiempo ese tiempo que no cuenta en cosas que aparentemente no son útiles, ni rentables, ni conducen a nada. En mi trabajo, creo que en estas coordenadas del no tiempo y del sin porqué de las cosas es cuando empieza a surgir la pieza que sea, desde el interior, pero habiendo recibido muchos estímulos del exterior. Ese sería un poco el recorrido. El no tiempo, el sin porqué y desde dentro, pero habiendo recibido desde fuera. Os decía antes que me gustaría que la pintura fuera un peldaño, que sirviera para trascender de alguna manera, que sea un vehículo de conocimiento. Yo creo que esto va a depender en gran medida de la voluntad del artífice y de la predisposición del espectador. Yo no sé si al espectador se le puede enseñar, sí se le puede ayudar, La pintura yo creo que no se puede explicar. Gerhard Richter dice que en una entrevista decía que la pintura no se debe explicar porque es encerrar en palabras algo que ha sido concebido con otro medio y entonces corremos el riesgo de omitir lo importante. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con esa reflexión. Creo que la pintura no se puede explicar, pero al espectador se le puede ayudar y el conocimiento que vaya teniendo el espectador de ese lenguaje es lo que le va a permitir utilizarlo como un peldaño y como un vehículo de conocimiento. En una ocasión leí que a Beethoven le pidieron que explicara una pieza que había tocado y Beethoven la volvió a tocar y el público le volvió a pedir que la explicara y Beethoven la volvió a tocar. Pues ya es no sé si eso es cierto o no es cierto, pero es muy elocuente esa anécdota. En este momento a mí me interesa enseñar los registros de mi proceso de trabajo. Ana ha hecho referencia a eso en la introducción y ha acertado de lleno. Siempre en mis exposiciones me gusta que haya esa rendijita a través de la cual el espectador se va a poder acercar al camino que yo he recorrido hasta llegar a la obra final. Por supuesto, intento darle a la obra final el lugar que le corresponde, porque tiene una trayectoria diferente al boceto, porque ha nacido con una vocación estética diferente, pero me gusta que en las exposiciones el espectador pueda conocer de dónde ha salido todo eso.
la fotografía anterior y esta son de la exposición que tuve el otoño pasado en Cádiz, y veis una vitrina donde hay apuntes del recorrido por China. Esa exposición era del proyecto de China, y una proyección de fotografía, porque también la fotografía, dentro de su humildad y de que no son un fin en sí mismo, pero ayuda a que el espectador pueda conocer el recorrido que yo he hecho. Y por último voy a hablaros de la relación interdisciplinar. Os decía cuando me preguntaba por qué pintura y no otra disciplina, que a mí me interesan todas las disciplinas del arte. Me interesan mucho y disfruto mucho y aprendo mucho de todas. Y me interesan por 3 razones. La primera es porque cuando estoy trabajando un tema, sea el que sea, quiero ver cómo otra disciplina del arte lo ha interpretado. Si yo voy a trabajar sobre la tormenta, por ejemplo, pues quiero ver cómo la música ha trabajado ese tema, o cómo la danza, o cómo la poesía. Eso a mí me enriquece una barbaridad. A mí como persona y a mi proyecto. Por otro lado, me interesa mucho escuchar a los artífices de otras disciplinas. Por ejemplo, a mí me interesa mucho escuchar cómo un bailarín o un coreógrafo con su equipo de bailarines está trabajando y qué cosas le dicen. Eso, por ejemplo, yo lo he vivido muy de cerca y lo estoy viviendo muy de cerca porque acudo a dibujar a la compañía de ballet de Víctor Ullate. En este momento estoy haciendo un proyecto sobre el movimiento. Os decía antes, el movimiento del mar, el movimiento coreográfico, el movimiento en sus diferentes parcelas. Entonces voy a dibujar mientras que Víctor está ensayando. Y las cosas que Víctor le dice a los bailarines, para mí son de mucha relevancia. Por ejemplo, hace poco iban a estrenar el ballet El amor brujo en el Teatro Real en Madrid, y había que construir una figura geométrica en el escenario con todo el cuerpo de baile. Entonces aquello no había manera de que saliera como Víctor quería. Y Víctor le decía a sus chicos: tenéis que estudiar el movimiento de los pájaros que dibujan formas geométricas en el cielo. Eso es lo que yo quiero que hagáis sobre el escenario. Bueno, esta reflexión, que es una reflexión sin más, para mí es muy elocuente y tiene mucho peso. Me ayuda a entender cómo otros artistas, en qué cosas de la naturaleza se fijan y qué abstraen de ahí para su trabajo. En la medida en que para mí también es importante observar a la naturaleza. Y la última reflexión que quería haceros es que a raíz de estas sesiones de dibujo con Víctor, estos son, lo que habéis visto antes, es un panel en mi estudio con los dibujos que yo hacía con Víctor cuando pasaban todas estas cosas y teníamos estas conversaciones. Y esto es un detalle. Cuando yo estoy dibujando y termina el ensayo, termina la clase, los bailarines vienen a ver qué he hecho y Víctor viene a ver qué he hecho. Y ellos pueden no saber nada de dibujo ni de pintura, pero ellos sí que perciben si la esencia, si lo sustancial de lo que están trabajando en su coreografía está registrado en mis apuntes o no. Eso ellos lo perciben, y los comentarios que me hacen a veces son incluso más, me abren más la mirada que lo que me pueda decir un compañero pintor, que también, por supuesto, pero ellos lo ven rápidamente. Esto es muy importante, muy enriquecedor. Llegamos al último punto. ¿Cómo sabes que has terminado un cuadro? ¿O cómo sabes que llega el momento de terminar una charla? ¿O cómo sabes que se acaba un trabajo, que ya hay que darlo por trabajado? Esta es una pregunta que a los pintores se puede hacer con mucha frecuencia. ¿Cómo sabes que eso ya está? Bueno, en una ocasión estaba haciendo un recorrido por el Pacífico hacia el sur de Chile y iba en un barco de carga que permitía que entraran pasajeros con algunos intereses profesionales específicos. Allí estábamos como 4 o 5. El recorrido fue maravilloso, en medio de un oleaje tremendo, porque el Pacífico, no sé si lo conocéis o no, pero no hace honor a su nombre, y con unos colores espectaculares y con fragmentos de glaciares de todas esas regiones por ahí flotando por en medio. Era una cosa maravillosa. Yo en ese trayecto disfruté una barbaridad. Esto es una fotografía de ese trayecto y estaba en la cubierta todos los días con mis apuntes y mis papeles ahí gozando.
Y entre los pasajeros había un señor científico que estaba destinado en la Antártida, y a la mitad del trayecto vino otra embarcación, lo recogía y se lo llevaba ya a su base, y ahí pasaba no sé cuántos meses. Y un día que estaba yo dibujando, este señor subió y empezó a dar vueltas a mi alrededor y empezó a preguntar cosas al aire. Él hablaba en inglés y empezaba a decir, y contextualizaros que lo que nos rodeaba era maravilloso. Aquí tenéis una fotografía de ese momento. Él preguntaba al aire, ¿qué es todo esto? ¿Qué es todo esto que nos rodea? Él lo preguntaba como una cuestión un poco trascendental, ¿no? Y reflexionaba, ni la ciencia ni el arte, la ciencia lo decía por él y el arte lo decía por mí, van jamás a poder explicar esto que nos rodea, y la magnitud y la belleza y la grandeza de esto, ni una forma ridícula de ciencia, ni un papel. Él me decía, tú estás ahí mojada, chorreando, cayéndote, porque el barquito era un barquito de papel frente a ese oleaje del Pacífico, y te creerás que esos papeles van a decir algo de todo lo maravilloso que estamos viendo aquí. Y bueno, y seguía preguntando, el señor seguía preguntando, las condiciones climatológicas iban cambiando, las nubes se abrían, de repente en la línea de horizonte se dibujaban unas líneas espectaculares, y el señor se preguntaba, ¿y si vamos nadando hasta allí? Eso no existe, y estaba como sofocado el señor, muy metido en su reflexión. Y bueno, pues él preguntaba también, ¿cómo sabes? Todo su afán era intentar dialogar conmigo sobre cómo sabes que un trabajo que tiene lo que tiene que tener, y yo no le respondía nada, porque yo estaba intentando seguir con mi trabajo, y además porque no tenía respuesta para esa pregunta. Y ha pasado el tiempo y sigo sin tener respuesta. Realmente yo creo que un trabajo se da por acabado, se decide que aquí hay que poner un punto, que es un punto y seguido, es ese pie del que hablaba antes, que tiene que quedarse apoyado para poder levantar el siguiente, que nunca tienes la certeza, que sabes que probablemente has dejado de decir muchas cosas importantes y has dicho otras cosas que no sirven para nada, que en un trabajo ha habido arrepentimientos que son un fracaso porque el cuadro lo has estropeado y estaba mucho mejor antes, y bueno, y lo das por terminado y tienes que... Estos son unos apuntes de ese momento dialogando con el científico. La pintura tiene una dimensión, la realidad tiene otra dimensión. Creo que la pintura no sabe qué es todo esto, por lo que preguntaba el señor, ni qué es la línea de horizonte, ni sabe casi nada. Que la pintura es muy consciente de su mínima dimensión frente a la realidad, por eso yo no quisiera que mi pintura compita con la realidad, sino que haga una propuesta, una interpretación y una propuesta. Que la pintura nace con una vocación estética, no creo que deba renunciar a eso nunca, y recibe un impacto y unas emociones que son las que va a querer retransmitir e interpretar. Voy a enseñaros ahora, como os he dicho antes, una serie de trabajos seguidos, ya sin interrupción de fotografías, y bueno, pues ahí vais a ver pintura. Todo esto es sobre el recorrido de China, y hay trabajos más atmosféricos y otros que están recreando las imágenes que se proyectan sobre el agua. Yo os decía antes que creo que la pintura no se puede explicar, entonces no puedo explicar mucho de estos cuadros, ¿no? Cuando a un pintor le ponen delante de su trabajo, y sobre todo de una imagen digital, no con el trabajo por delante, pues le entra como un poco de pánico, ¿no? Es como si le pusieran en un precipicio. Este trabajo, por ejemplo, es de esos recorridos por zonas tibetanas donde había unas atmósferas singulares, o unas praderas inmensas, heladas. Este es referido a imágenes proyectadas en superficies de agua. En China el agua tiene mucha importancia y forma parte de todos los contextos, bien sea enclaves de agua naturales o bien los jardines, los conocidos jardines de China, donde siempre hay estanques
y ríos, que son artificiales generalmente. Este es otro trabajo sobre las imágenes proyectadas en el agua. Y este es un trabajo que se refiere a un fragmento de agua de un río de noche. Entonces es como si yo tuviera una vista aérea y recortara y me pusiera a analizar todo lo que está sucediendo en ese fragmento de agua. Bueno, muchas gracias.